Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué bonito. Hoy tenemos otro hexágono para nuestra sección de técnicas y ya tenemos varios, así que si quieren mezclar todos estos hermosos hexágonos en una manta, en un chal, un pie de cama, o en almohadones, pueden entrar a esta sección, a nuestro canal, y buscan los hexágonos en distintos modelitos para poder combinar si quieren. Bueno, hoy miren qué bonito este. ¿Cuál es la diferencia? Este está tejido con hebra doble y este está tejido, que se ve mucho más pequeño, con una hebra simple. En este caso lo hice con este cashmere de verano, que es tan bonito, es finito y tiene un poco de brillo, es muy lindo. Solo que lo tejí doble en esta pieza y aquí lo tejí con una hebra sola. Miren qué finito que es. Lo pueden tejer con hilo de algodón o con cualquier otro material. Lo pueden tejer con lanas más gruesas también. Obviamente los hexágonos van a quedar más grandes, pero está muy lindo para probar con diferentes materiales para ver en qué lo podríamos emplear. Son tan bonitos y tan vistosos. El hexágono es una de las piezas que resalta mucho y quedan muy, muy bellos. Bueno, ahora voy a hacer otra muestra y lo voy a tejer también con el material doble. Pero quería que vean qué diferencia hay cuando tejemos con el material más fino y obviamente con una aguja más finita, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Miren qué bonita el motivo que forma. Es como una especie de flor y lo podemos combinar con muchos, muchos colores. Hasta podemos combinar solo con dos colores y lo vamos intercalando y también quedan preciosos. Bueno, yo acá les voy a mostrar los colores que había separado para este nuevo trabajo. Miren qué bonitos. Todos estos colores, que son 5, que está formado con 5 hileritas, así que se hace muy muy rápido. Obviamente este mismo modelo ustedes lo pueden hacer mucho más grande y simplemente hay que ir agregando los puntos como lo vamos a ver ahora, pero es muy simple y podemos hacer una pieza más grande, por supuesto, hasta llegar a cubrir toda una espalda y hacernos un regio chaleco con un hexágono. Así que bueno, miren, ahí ideas siempre hay un montón. Ahora voy a apoyar ahí o lo voy a dejar por ahí atrás, pero les quería mostrar el material. Acá tengo una aguja de aluminio número 3 y también tengo una de acero número 4. Aunque el material esté tejido doble, podemos tejer igual con estas dos agujas o podemos ir a una número 4 de aluminio también, pero como siempre digo, todo depende cómo teje cada uno o con qué material vamos a elegir tejer cada una de las piezas. Hoy voy a tejer con esta de aluminio número 3. Bueno, voy a acomodar mis hilitos, los colores, como los voy a ir colocando y ya empezamos. Comenzamos el centro con un nudo deslizado y vamos a tejer 3 cadenitas. Y miren, vamos a hacer que es como un jazmincito. Miren qué bonito que queda. Cuando hacemos el punto jazmín, bueno, se hace una flor muy similar. Entonces, tejí las 3 cadenas para darle altura a una primera vareta y voy a tejer 2 varetas más, pero no las voy a cerrar, las voy a mantener en la aguja. Acá tengo una, tomo la lazada y tejo la que vendrían a ser 3 varetitas. Una vez que las tengo ahí en la aguja, ahora sí voy a cerrar. Tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer este puntito, que es como un pétalo, es como un punto de almendra. Bueno, hago una vareta, la mantengo, 2 varetas, las mantengo y voy por la tercera, ahí. Una vez que tengo las 3, cierro todo junto y 3 cadenitas, 1, 2, 3. Estas cadenitas son las que me van a servir para separar entre un pétalo y el otro. Me quedo tejiendo este puntito dentro del anillito hasta tener 6 de estos pétalos y luego cerramos la hilera. Miren, acá terminé con los 6 pétalos y también tejí el arquito de 3 cadenas. Vamos a ajustar este nudo ahí bien, bien cerradito. Tiene que quedar el centro. Y cerramos la hilera.
También podemos hacer al revés, podemos cerrar la hilera y después ajustar el nudo, es lo mismo, ahí. Cierro con un punto deslizado y hago una cadenita más para nudo. Tiramos del hilito que cortamos y ajustamos bien. Bueno, acá nos queda este precioso jazmincito que va a ser el centro de este hexágono. Esta hebra la vamos a enhebrar en una aguja lanera, vamos a hacer un nudito y esconder. Recuerden de que este centro se puede abrir, por eso hay que hacer un nudito y luego escondemos lo que sobra. Ahora, vamos a combinar el color. Yo ya hice el centro en este violeta tan bonito. Y acá tengo otro más que las voy a poner doble. Yo del mismo ovillo saco del centro del ovillito, acá les muestro. Cuando devanamos, saco del centro del ovillito una de las hebras, a ver dónde anda, porque la enrosqué, yo la estaba usando. Bueno, las tengo a las dos acá. Uno lo saco del lado de afuera y el otro del lado de adentro. Y así es como me manejo para tejer con todos los ovillos que hago, para tejer doble. Si no tienen devanador, recuerden que en esta misma sección de técnicas tenemos un video donde mostramos cómo hacerlo con devanador, pero también donde mostramos cómo hacerlo a mano cuando no hay devanador en casa. Entonces podemos obtener las dos puntas, los dos extremos de cada uno de los ovillos y tejer igual con la hebra doble. Y si no, de última, bueno, harán dos ovillitos iguales y trabajarán con dos ovillitos. Pero tienen la opción, si entran al canal, buscan en esta misma sección de técnicas y van a ver qué bonito para hacer estos ovillos, los ovillos multicolor. Bueno, tenemos muchas opciones cuando tenemos que sacar de las madejas, que aquí en la Argentina se usa mucho. Yo sé que en otros países las madejas muchos no se ven por los comentarios de ustedes, no porque haya viajado. Sé que ustedes me cuentan que las madejas no se ven tanto, se ven sí ya los ovillos hechos. Bueno, volvemos al hexágono. Ahora, vamos a trabajar en cada uno de los arquitos. Acá voy a dejar una hebra, obviamente, para luego enhebrar y esconder, apretar bien estos nuditos, que nada se vaya a desarmar. Y dentro del arquito, dentro de estos arquitos, vamos a tejer varetas. Acá voy a levantar la primera con 3 cadenitas. Y dentro de ese mismo arco voy a tejer 3 varetas. O sea que levanté la primera con cadenitas y luego tejo esas otras dos. Otra vez tejo 3 cadenitas como puente para saltar de un arquito al otro. Entro al otro arco, otra vez tejo 3 varetas. Y así en cada uno de los arcos, que obviamente tenemos 6, porque estamos haciendo un hexágono. Así de fácil me voy a ir rellenando estos arquitos con varetas. Me quedo tejiendo. Acá terminé, no terminé porque me falta una cadenita. Son 3 cadenitas ahí y cerramos esta hilera buscando la primera vareta, como cerramos siempre estas hileritas, con un puntito deslizado. Y voy a hacer un nudo porque yo no voy a continuar con el mismo color. Si ustedes quieren seguir con el mismo color todo el resto del hexágono, por ejemplo, y hacer solo el centro combinado, bueno, ustedes no cortan, siguen tejiendo. Lo mismo que vamos a hacer con los otros colores, bueno, ustedes van a continuar si lo quieren hacer con uno o dos colores, ¿sí? Bueno, claro está, miren, yo voy dejando estas hebritas, pero luego las voy a enhebrar a todas en una agujita y las voy a esconder y recortar. Listo. Acá con este color he terminado y está quedando divino. Ahora me voy a pasar a un tercer color y lo voy a buscar. Miren qué belleza. Bueno, acá tengo un rosadito para ir combinando. Y vamos a empezar a tejer. Dejo la hebra. Miren que yo ya escondí. ¿Ven? Hice nudito, escondí todo. Así trabajo un poco más cómodo. Pero si no, ustedes terminan el hexágono y luego se dedican a esconder todas las hebras. Bueno, acá vamos a empezar en una de las varetas. Elijo esta y sobre estas varetas voy a tejer varetas. Recuerden, la primera yo la hago con 3 cadenitas.
Hay otras maneras de iniciar una vareta, pero bueno, a mí me gusta esta porque estoy acostumbrada. Ustedes van a elegir. Y tejemos una vareta sobre cada una de las que tenemos en la hilera anterior. Y ahora voy a correr un poquito esto, acomodo ahí, para poder soltar un poco mi hebra. Vamos a hacer una lazada, esta es mía. Pero miren dónde la vamos a pinchar. La vamos a pinchar aquí arriba, donde se cerró este pétalo, este punto almendrita. Bueno, ahí voy a pinchar, me voy con la aguja hasta aquí abajo. Agarro una hebrita y la estiro. La estiro hasta la altura de las otras varetas. Recién aquí voy a cerrar. ¿Ven? Es un punto bajo estirado. Tejo 2 cadenitas y voy a hacer lo mismo. Voy a repetir porque este va a pertenecer a este sector. Y ahora voy a hacer uno segundo, pero voy a pinchar en el mismo espacio. ¿Ven? Ahí, agarré una lazada. La costumbre de agarrar lazadas. Engancho y estiro. ¿Ven? Estiro hasta ahí, que sé que me va a dar la altura de las varetas. Y lo cierro. Si ustedes se dan cuenta, es un punto bajo, pero estirado. Bueno. Y acá continúo, tomo lazada y continúo tejiendo las varetas. Ahí hago la segunda y la tercera. Les voy a mostrar nuevamente cómo hacer este puntito. Voy hasta aquí abajo, pincho sobre este pétalo y estiro. Cierro, hago 2 cadenitas y vuelvo a repetir el mismo punto. Ahí, estiro. Cierro. Ven, quedan 2 lazaditas bien estiraditas, bien largas. Y acá otra vez vuelvo a tejer vareta sobre vareta. Es muy fácil, pero es tan bonito, va cambiando. Ay, acá estaba apretado el punto y con mi aguja estaba luchando para pasar y hacer mi vareta. Ahí está. Bueno, ahí. Esto es lo que tienen que hacer en cada uno de estos pétalos que están aquí abajo en la primera hilera. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta, luego cierro con un puntito deslizado ahí. Bueno, así les tiene que quedar. Yo ya tengo mi cuarto color preparado para tejer esta hilera. Bueno, acá vamos a empezar nuevamente sobre una de las varetas. Ahí. Yo les conté que acá cuando termina la hilera tienen que cerrar con un punto deslizado, igual que hicimos ahí, eso como todas las hileras. Por eso no lo mostré, quería adelantar. 1, 2, 3 cadenitas. Quería adelantar porque ese paso ya lo vimos muchas veces y también lo vimos en esta flor por si hay alguien que nunca tejió. Bueno, ahí hice las 3 varetas. Ahora voy a agregar una vareta más sobre este punto que hicimos estirado. Ahí. Acá. Ahí le voy a sumar una vareta. Cuando dé toda la vuelta voy a sumar la que corresponde a este lado. Pero miren. Voy a hacer de nuevo el punto estirado, porque yo tejí sobre este punto, pero voy a hacer el punto estirado, pero miren dónde voy a sujetar. ¿Vieron esta cadenita que hicimos como estas 2 que están acá? Bueno, acá estaban en el color violeta, por ejemplo, ¿no? Les digo el color violeta porque es el que estoy tejiendo. Entonces voy a buscar dónde están esas cadenitas y desde ahí voy a pasar mi aguja, tomo la lazada y la estiro nuevamente. Ven que saco esta colita que está molestando. Se los vuelvo a mostrar. Pero esta colita, ahí está. Lo estiré y ahora lo vuelvo a cerrar como hicimos antes. Ahí, ¿ven? 2 cadenitas y otra vez voy hasta aquí abajo. Voy a pasar por debajo de la cadenita de este color, este violetita, este rosa medio alilado. Paso por ahí y hago lo mismo. Ay, hice lazada. Como estoy haciendo varetas, hago lazadas. Estiro y tejo. Entonces me queda el punto estirado, pero abrazando esta cadenita que queda por aquí abajo. Para la próxima hilera vamos a tener esa misma cadena, pero con este otro color, con este rosado. Y luego es tejer
una vareta, por ejemplo, en el punto estirado va una. Y vamos a tejer una vareta sobre cada una de estas 3 centrales. Ahí. Y así es como va a ir creciendo este hexágono. Y ahora la otra en este punto estirado, aquí. Entonces acá sumamos entre este estirado y el próximo que voy a hacer ahora, ya se sumaron 5. Aquí teníamos 3, ahora tenemos 5 y el punto estirado. Acá lo voy a buscar, miren, voy a buscar esa cadenita, paso mi aguja, lo estiro y tejo. 2 cadenitas y voy de vuelta. Lo estiro y tejo. Y comienzo a tejer las varetas. Al tejer sobre el punto estirado de la hilera anterior, ahí es donde le estamos dando el aumento. ¿Ven? Acá. Y así se nos va a ir formando el hexágono. ¿Ven? Miren qué bonito este centro, cómo va dividiendo los pétalos. Me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Miren qué belleza, cómo ya se va formando, qué bonito que queda. Bueno, y ahora es repetir estas hileras. En mi caso voy a hacer este último color, porque es una muestra. Bueno, elijo cualquiera de las varetas y comienzo. Pero es repetir exactamente lo mismo. Ustedes le quieren ir agregando colores, siempre el aumento se va a hacer porque le vamos a sumar las varetas sobre estos puntitos estirados. ¿Ven? Ahora voy a comenzar este color, ahí, y comienzo a tejer las varetas sobre vareta. Y recuerden, el aumento va a venir cuando tejemos la vareta sobre el punto estirado, el punto bajo estirado. ¿Ven? Acá, en este ya tejo ahí la vareta que va a ser de aumento para esta hilera. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Busco aquí abajo la cadenita, que sé que está por aquí, entre medio. Engancho, estiro hasta darle la altura donde están mis varetas y lo cierro. Hago las 2 cadenitas y vuelvo a repetir el movimiento. Si ustedes vieron, volví a hacer lazada. Es ay Dios mío, estas manos que no me hacen caso. Es la costumbre de hacer lazadita. Bueno, ahí hice el segundo puntito estirado y acá, sobre este punto bajo estirado, tejo la vareta que me va a permitir hacer el aumento. A ver, no me quiero equivocar, ahí estoy. Esta cuenta y así. Así van a ir sumando. Esta es la de inicio de la hilera anterior, que son las 3 cadenitas. Que de paso me puedo ir llevando esa hebra. Recuerden que si molestan estas hebritas, cada 2 o 3 hileras pueden ir enhebrándolas y escondiendo en el mismo trabajo. ¿Ven? Ahí. Entonces este es un tamaño más, una hilera más, es un tamaño un poquito más grande y si quieren seguir hasta darle el tamaño que a ustedes les guste. Ahí va de nuevo Sandra con la lazada, pero no lleva lazada. Acá estamos estirando simplemente una hebra y cerramos con el punto bajo. Pincho, estiro y cierro. Y comienzan las varetas. Vieron que es muy simple. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo para terminar toda la vuelta y ya les muestro cómo quedaría terminado ya con este color. Miren qué belleza, por favor, qué bonito que quedó. Parece una florcita, pero bueno, faltaría humedecer y estirar esta pieza. Miren, yo ya escondí acá las hebritas, quedó todo bien, impecable, limpito. Y bueno, humedecer, estirar y se unen por estos puentecitos que le dejamos, ¿no? Porque luego que lo estiramos va a quedar con esta formita de hexágono. Pero miren qué bonitas piezas que podemos hacer, cómo cambia con un material, con otro o con los grosores y también con el tamaño de agujas. Bueno, espero que les guste, que disfruten de este hexágono y nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias.